y hemos hecho esta sesión a partir de un interés de nuestros socios en Ecuador y en Venezuela de presentar los informes de libertad de expresión en sus países a propósito de una situación muy complicada que están viviendo los medios de comunicación en esos países. Quisiera presentar a Marianela Balbi, que es la directora de IPI Venezuela, para que dé la presentación de su informe. Bueno, muy buenos días y quisiera agradecer esta invitación a los señores comensales de Perú y a nuestros amigos y colegas de la prensa, también a nuestros compañeros de Ecuador y de acá mismo de IPI Perú. Sobre todo por el interés en la situación que estamos atravesando en Venezuela, desde el punto de vista social, desde el punto de vista político y desde el enfoque de la situación de los medios de comunicación, la libertad de expresión, que es el área que particularmente nosotros desde IPI Venezuela estamos monitoreando desde hace más de 10 años y estamos complementando pues, con todo el área de periodismo de investigación y de acceso a la información pública. Yo traje algunas cifras para ilustrar cuál es la situación que estamos viviendo en Venezuela en estos momentos, con énfasis en los hechos ocurridos a partir del 14 de abril, el día de las elecciones, las más recientes elecciones, después de casi 17 procesos electorales, y que son una gran muestra de lo que ha sido la relación conflictiva y compleja entre el Estado, entre el gobierno, primero el presidente Chávez y ahora el presidente Maduro, con los medios de comunicación en Venezuela. Creo que hemos tomado esa fecha emblemática porque allí se produjeron algunos eventos que a nuestro modo de ver están dando señales muy claras de hacia dónde se dirigen las tendencias y las estrategias de ataques, amenazas y limitaciones a la libertad de expresión. Una primera cifra que quería comentar con ustedes es que entre enero y mayo del año 2013 hemos registrado en Venezuela 136 casos de ataques a la libertad de expresión, a la libertad de información, que incluyen 241 violaciones, ¿no? Esa disparidad tiene que ver en que un caso puede incluir varios tipos de violaciones. Entonces, este número, dicho así de esa manera, no puede no decirles nada, pero en relación al año 2012 hubo un incremento de 68%, porque solamente en el 2012, en los 12 meses, nosotros registramos 200 casos. En estos primeros 5 meses ya llevamos 136, ¿no? Lo cual nos da un indicio del recrudecimiento de esta situación. En abril, en las elecciones, en el periodo electoral, se presentaron casos que, por ejemplo, tuvieron que ver con obstrucciones al trabajo periodístico, que era, digamos así, lo más numeroso pero lo menos grave. Y por primera vez tenemos, por ejemplo, en un periodo tan restringido, detenciones arbitrarias a periodistas, medidas de censura, agresiones físicas, ataques cibernéticos, acciones de intimidación y procedimientos administrativos contra periodistas. En este abanico, digamos así, de limitaciones a la libertad de expresión, se vieron afectados 15 medios privados, 3 medios públicos, 2 ONG y 3 instituciones del Estado. Una de las primeras conclusiones, un poco de lo que nosotros pudimos ver allí, es que se está ampliando el radio de acción del ataque a periodistas, incluyendo ahora a otras personas influyentes en la opinión pública, como son, por ejemplo, escritores, caricaturistas, columnistas, humoristas y también activistas de organizaciones de derechos humanos, que están siendo seriamente también afectados dentro de esta situación de amenaza a la libertad de expresión. En ese contexto de conflictividad social y política, que ya nosotros hemos visto dentro de las curvas que analizamos, es propia de los momentos electorales,
ha ido cada vez más el incremento en ese tipo de momentos, o de fechas o de eventos electorales. Empezamos en el 2004 con 44 incidentes en el tema de libertad de expresión en momentos electorales, y llegamos pues a 2012 con la cifra que tenemos, y en este momento a la cifra de 136, ¿no? A mí me gustaría destacar 4 elementos fundamentales que hemos visto como les decía anteriormente, como tendencias dentro de lo que serían estas limitaciones. Uno ha sido el uso abusivo del poder del Estado, ¿no? Realmente en la campaña electoral del 14 de abril quedó muy claramente demostrado el aparataje comunicacional al servicio de una parcialidad política y al servicio fundamentalmente del Partido Socialista Unido de Venezuela y de su candidato Nicolás Maduro. Solamente les voy a dar una cifra. El canal del Estado, que es Venezolana de Televisión, dedicó 65 horas 35 minutos a la campaña de Nicolás Maduro y 23 minutos a la campaña de Enrique Capriles, con un contenido además que fundamentalmente era de burla y de desacreditarlo públicamente, ¿no? Esto además vino unido al conglomerado comunicacional que ha ido conformando el Estado, que pasó de tener una televisora nacional a tener, por ejemplo, 4 televisoras nacionales. Ahora el Estado tiene Venezolana de Televisión, ANT Noticias, que es la cadena de televisión de la Asamblea Nacional, pero en la cual no tienen acceso los diputados de la oposición, únicamente los debates de los diputados del PSUV, una televisora nacional como TVS, que fue la que sustituyó la señal de Radio Caracas Televisión, tienen la cadena internacional Telesur, tienen tres televisoras locales, que son Vive TV, Alba TV y Ávila TV, tienen en radio, la Radio del Sur, que es un conglomerado alrededor también de Telesur, Radio Nacional de Venezuela y la popular de BKM Mundial, además de 265 radios comunitarias, con las cuales los comunicadores estuvimos al comienzo festejamos y celebramos esa creación de radios comunitarias, pero hay que decirlo, esas radios comunitarias son totalmente dependientes desde el punto de vista presupuestario, programático, de línea editorial y de lo que sería el sistema de medios públicos del gobierno. Luego están los diarios Correo del Orinoco, Vea y Ciudad Caracas, que ya empieza a abrir capítulos en las otras ciudades. La agencia de noticias, la ABE. El gran drama que tiene este gran conglomerado, al cual le dedican el 50% del presupuesto del MIS, del Ministerio de Comunicación e Información, es que todos juntos, según las mediciones de AGB, su rating llega más o menos al 8-9%, mientras que los medios privados están acumulando cerca del 70% de audiencia. ¿Esto qué sucedió? Y como otra muestra de ese uso abusivo del poder del Estado. Para la campaña del 14 de abril, tomando en cuenta pues, esta realidad, el gobierno venezolano, o por lo menos el comando de campaña, estableció una alianza muy perversa con las dos cadenas privadas de televisión, que son Venevisión, de Gustavo Cisneros, y Televen, de Omar Camero, con las cuales podía llegar ya a una audiencia de más del 60%. Esta alianza ya dejó muy claro, de una manera bastante transparente para la audiencia, cuál era pues, la tendencia de estas dos grandes cadenas de televisión, dejando únicamente en el lado, digamos, de apoyo a la oposición, el canal Nueva Visión, que bueno, quizás ustedes ya sepan que fue vendido el pasado 13 de abril. Vemos con esto que bueno, más allá de este aparataje comunicacional y de la fallida en un primer momento de este mensaje de cómo llegar a las audiencias, sin embargo, el presidente Maduro pues, ha tomado una actitud en estas últimas semanas, las primeras semanas de su gobierno,
de ser muy incisivo y de ser muy vertical con el tema de dictar pautas a los medios de comunicación. Por ejemplo, en el caso de Venevisión y Televen, por el hecho de unirse al anuncio de Capriles de conocer las elecciones del pasado 14 de abril, públicamente pues nos emplazó a estar con la patria o estar con el golpe de Estado. Y bueno, ya se han limado algunas asperezas, ya en estos últimos días tuvo reuniones con estos dos grupos, y bueno, creo que en ese sentido pues todo va a volver a la normalidad para tranquilidad del gobierno, ¿no? Ese es uno de los aspectos que quería revisar con ustedes con relación al uso abusivo del poder del Estado y cómo ese aparataje comunicacional pues, ha sido usado para reforzar el lenguaje de odio y el lenguaje de señalamiento y el lenguaje más que intolerancia, de polarización que está presente en Venezuela. Nos encontramos, por ejemplo, con que en el momento de las elecciones, altos voceros del gobierno invitaban por sus perfiles de redes sociales a los motorizados a que salgan en acciones para causar temor a la población. Lo reportamos en nuestro informe y sentimos que no ha habido, a pesar de que hubo unos resultados que eran bastante estrechos y que por lo menos esperábamos que hubiese un cambio de actitud y una apertura a un diálogo, no ha habido muestras de ese tipo de conducta, más allá de lo que ya les digo, que ha empezado pues, a moverse en los planos de los medios privados. El otro punto que yo quería ver con ustedes, bueno, era el tema de limitaciones de acceso a la información. Hemos tenido graves problemas, no solamente en el momento electoral. Hoy cuando yo entraba acá al Congreso del Perú realmente me sentía bastante extraño porque esto es algo que los periodistas de Venezuela no pueden hacer. Los periodistas de Venezuela no pueden entrar al Congreso Nacional, no pueden entrar a los sitios donde están las comisiones. Existe solamente una sala de prensa en donde a través de una pantalla ellos pueden ver las discusiones de los conversantes. Eso lo hemos llevado a las instancias, eso lo hemos llevado a, las protestas, pero no ha variado. Y de hecho, en estos últimos días estamos emprendiendo pues, una campaña fuerte con una colega del Diario Nacional, porque ya definitivamente ya no la dejan, ni siquiera dejan entrar a esa sala de prensa en donde ellos pueden ver los debates. Por lo tanto, no hay ningún tipo de contacto en los pasillos, en las comisiones, que es el trabajo que naturalmente hacemos los periodistas. Ese es un grave problema que tenemos también con el tema de acceso a la información. Un elemento que también nos está preocupando mucho es el tema de la intimidación y el tema de las detenciones arbitrarias. Porque hemos notado, a partir de también las elecciones del 7 de octubre, que comienza a asociarse a la actuación de los periodistas cuando quieren intimidarlos o quieren atemorizarlos, pretenden acusarlos de delitos como terrorismo, de delitos como desestabilización o, por ejemplo, apoyar el golpe de Estado. Incluso comenzó a pasar con el periodista Jorge Lanata, que en octubre del año pasado fue detenido durante 2 horas y nos comentaba cuando hacemos el alerta que le decían que lo iban a acusar de espionaje, ¿no? Y bueno, también nuestro corresponsal de IPI en la región del Zulia, que es una región fronteriza con Colombia, fue detenido la noche siguiente a las elecciones y también fue en ese momento acusado de desestabilizador, de propiciar el golpe de Estado y de acciones terroristas. Esto no solamente está pasando con los periodistas, esto está pasando también con los activistas de derechos humanos, esto está pasando con los sindicalistas. En este momento hay un juicio a Rubén González, que es un sindicalista de la empresa Ferrominera Orinoco, por estar al frente de su sindicato, del presidente del sindicato, y apoyar una protesta de 3.500 trabajadores. También está pasando con organizaciones de apoyo a los indígenas
preocupa por el hecho de que ellos hicieron una protesta y usaron niños en la protesta, según la fiscal. Ese juicio ya terminó y no encontraron elementos para juzgarlos, pero digamos, hubo esa tensión alrededor de ese caso. Sentimos que aquí, pues, como les decía, hay una tendencia a justamente criminalizar la acción de los periodistas, pero con este tipo de delitos que están contemplados en la Ley de Soberanía y Autodeterminación Nacional, que fue una ley que encontraron para controlar a las ONGs, en vista de que la cooperación internacional logró, de alguna manera, suspender la aprobación de la Ley de Cooperación Internacional, que pretendía concentrar en un solo pote, como decimos nosotros, toda la cooperación internacional, y que fuese desde el gobierno con la discrecionalidad. Podemos entender que existe allí quienes repartieran estos fondos en las organizaciones de la sociedad civil y en la ONG. En vista de que esa ley de cooperación internacional ha estado suspendida, solo quedó una primera aprobación, en primera discusión, surgió en el año 2010, dentro del marco de las leyes habilitantes que aprobaron en 2 semanas, la Ley de Soberanía y Autodeterminación Nacional, que prohíbe expresamente el financiamiento de organizaciones con trabajo político, pero queda abierta también allí de manera muy discrecional cuáles serían esas funciones, ¿no? Esto está empezando a aplicarse en todos estos ámbitos e incluso en el área de los medios de comunicación. Bueno, por último quería reseñarles un poco el tema de Globovisión como un caso bastante emblemático de lo que es justamente ese uso abusivo del poder del Estado, mediante el cual arrinconas, asfixias económicamente y a través de, por ejemplo, la intimidación, incluso a los anunciantes que decidían anunciar en Globovisión. No hay ningún tipo de, por supuesto, de pauta oficial. En tercer lugar, ha habido una serie, más de 10 acusaciones de aperturas de investigaciones, incluso una multa de $2 millones, al punto de que, bueno, esta empresa se ve seriamente en problemas económicos para subsistir y decide la venta del canal. El tema acá es que la venta ocurre en términos bastante claros en principio, pero con personas que claramente estaban vinculadas con personajes cercanos al chavismo, ¿no? Uno de ellos, el principal, es un empresario de Barinas que tiene una compañía aseguradora que controla, digamos, mantiene en su portafolio muchas empresas del gobierno, de esa aseguradora, y él es el principal accionista. Hasta ahora ha habido una transición en la cual no se han visto cambios fundamentales en la programación. Sin embargo, uno de los directores que nombraron el canal no llegó a tomar posesión porque advirtió que no aprobaron su plan de independencia, digamos así, o de trabajo que proponía al nuevo dueño. Y digamos que en Venezuela pues estamos en una espera de cuál va a ser un poco el giro hacia qué va a ocurrir en la televisión de la Globovisión. Bueno, hay quienes piensan que quizás es el momento un poco de poder vivir realmente qué es lo que va a suceder cuando no haya ningún tipo de ventana abierta a una información mucho más independiente de la línea oficial. Y lo que estamos viendo es que les decía que era un caso emblemático porque en menor escala lo hemos estado viendo y detectando en medios del interior que son mucho más débiles y vulnerables al tema publicitario y al tema de las decisiones editoriales. Vemos ya regiones en las que definitivamente ya no hay ningún solo medio que sea independiente. Todos son medios muy vinculados a la pauta publicitaria de la alcaldía, de la gobernación o de las empresas del Estado, y sentimos que el verdadero problema que está
por tomar mucho más cuerpo en el tema, por supuesto, de la censura y la autocensura como producto de este uso abusivo del Estado. Bueno, estos eran los rasgos que quería conversar con ustedes y dejarlo acá y darlo a conocer. Y bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, Marianela. Damos la palabra a los congresistas si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta, y si no pasamos a Ecuador directamente. Ok, César Ricaurte, director de la organización Fundamedios de Ecuador. Muchas gracias. Para mí es un honor estar aquí en la Casa de la Democracia Peruana. Yo soy el director ejecutivo de Fundamedios, que es la organización que monitorea, defiende, promueve la libertad de prensa en el Ecuador, y que por esa razón hemos sido sistemáticamente atacados por el gobierno del presidente Rafael Correa. Agradezco en especial la presencia de los honorables legisladores, señores Mulder, Galarreta e Ibérico, que demuestra su interés personal y de una gran parte del espectro político peruano en el estado de las libertades y derechos fundamentales en países hermanos de Latinoamérica. Yo les invito a ver en este momento un pequeño video que hemos preparado para esta ocasión. Escúchenme bien, el presidente de la República no es solo jefe de todo el Estado ecuatoriano, y el Estado ecuatoriano es poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, poder electoral, poder de transparencia y control social, superintendencias, procuraduría, contraloría, todo eso es el Estado ecuatoriano. El presidente va a meter las manos en la corte, por supuesto que lo vamos a meter, para mejorar esas cortes con las que nadie puede estar satisfecho. Aquí tienen su extraño. Escúchenme bien, el presidente de la República no es solo jefe del poder ejecutivo, es jefe de todo el Estado ecuatoriano, y el Estado ecuatoriano es poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, poder electoral, poder de transparencia y control social, superintendencias, procuraduría, contraloría, todo eso es el Estado ecuatoriano. El presidente va a meter las manos en la corte, por supuesto que lo vamos a meter, para mejorar esas cortes con las que nadie puede estar satisfecho. Aquí tienen su extraño. A esto le llaman respectivamente el insultadero de los sábados. Yo no sé cuándo he dicho una palabra suave, procas, que no sean tan puercos. Y a esta porquería le damos lado del zorro, prensa como buitre, que esto me causa repulsión, cavernaria, hipócritas, prensa corrupta, grosera, cobarde, pasquín, jauría, prensa perversa, mentirosos, cínicos, antipatria. Estos pasquines, prensa conspirativa, son realmente dan asco. Pero hambrientos, cuánta basura, sin vergüenzas. Por eso, cojan esta prensa corrupta. No sean engañados por estos sinvergüenzas.
Ultra afrontan un proceso civil planteado en su contra por el presidente de la República. Los autores del libro El Gran Hermano son acusados de daño moral. En esa publicación se describen las supuestas irregularidades en la entrega de contratos en favor de Fabricio Correa, hermano del jefe de Estado. Esta investigación sirvió para que el presidente de la República suspenda su... Dicen que yo conocí a contar. Bueno, vamos a salió el Gran Hermano para que en la justicia demuestren lo cierto de sus aseveraciones. Si los hijos se pueden, señor Fabricio Correa. ¡Ah, no lo sabía! La demanda es por $10 millones. Hace poco un editorialista de un periódico dijo que yo había ordenado disparar a discreción en un hospital lleno de civiles y sin previo aviso. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer los directivos de ese diario? Bueno, esas fueron opiniones editorialistas, mis son responsables, son una opinión, son infames, son acusación gravísima. No están preparando una demanda no solo contra ese editorialista, sino contra los directivos del universo. Va a marcar un hito en la historia ecuatoriana. Vamos a ver. La próxima semana el presidente Rafael Correa asumirá un tercer mandato al frente de la jefatura del Estado en el Ecuador, que, como lo vemos en sus propias palabras, comprende absolutamente todos los poderes del Estado. Con ello completará 10 años en la presidencia sin que se descarte una reelección, como hace algún tiempo sucedió acá en el Perú. Pese a lo democrático que pueda sonar que el presidente Correa asuma su tercer mandato con el favor del 57% de los votos válidos, el deterioro de las libertades y derechos fundamentales en el Ecuador es notable. Debemos recordar que en el 2011 el presidente emprendió un proceso de reforma a la justicia ecuatoriana que él mismo admitió era una metida de mano en la justicia. Esto significa que cada juez, cada fiscal en el Ecuador han sido nombrados por 3 funcionarios del partido de gobierno. Esto se ha traducido en abundantes juicios contra periodistas, medios de comunicación y periodistas y líderes sociales, y sentencias escandalosas como las que se produjeron en 3 instancias en contra del diario El Universo. Este caso ha sido llamado por diversos juristas en el Ecuador como el mayor fraude judicial de la historia. Y recordemos, el presidente ganó ese juicio obteniendo $40 millones de indemnización y 3 años de cárcel para periodistas y directivos del medio. Finalmente, el presidente perdonó a los periodistas y al medio de comunicación en un acto que él llamó de perdón, pero no olvido. El caso del diario El Universo, con ser el más conocido, ¿no es cierto? Creo que todos hemos oído hablar de este caso, no es el único. Casos como el del diario La Hora, que ha sido noticiado 4 veces, una última sentencia reconoció que el Estado ecuatoriano, así dice la sentencia, no estoy inventando, el Estado tiene derechos humanos que pueden ser violados por los particulares y los particulares tienen la obligación de restituir esos derechos. Revista Vistazo fue enjuiciada por publicar un editorial en medio del referéndum o antes del referéndum que el presidente ordenó para justamente meter la mano en la justicia, y fue condenado por esa causa, por publicar un editorial, y fue asimilado su editorial como si fuera propaganda electoral. No es solamente un tema de medios de comunicación y de periodistas. Casos como los llamados de 10 del Runcoto, 10 chicos que se reunían en la casa comunal de su barrio para discutir los problemas del país, han sido condenados por terrorismo, aunque le cambiaron la figura penal, tentativa de terrorismo, exactamente. Fueron condenados por tentativa de terrorismo. La prueba fue que tenían cassettes de Silvio Rodríguez y afiches del Che Guevara. Clever Jiménez, asambleísta en ejercicio, asambleísta de un partido de oposición, ha sido condenado a 18 meses de prisión y a pagar $140.000 en multa por injurias al presidente de la República. Lo curioso del caso es que el Parlamento nunca levantó la inmunidad parlamentaria al susodicho
político y parlamentario. Beni Zamora acaba de ser condenada a asambleísta, sorprende también, a 8 años de cárcel por, esta vez sí, terrorismo y sabotaje. Esto configura, como ustedes podrán suponer, una intervención realmente nefasta en la justicia. Y esto está afectando, si no se tiene una justicia independiente, obviamente no se puede defender de forma efectiva los derechos. Evidentemente, en este proceso, los medios de comunicación y periodistas están en primera fila. Hemos escuchado en palabras del propio mandatario Rafael Correa cómo cada sábado se refiere a periodistas y medios de comunicación. Se ha contabilizado aproximadamente unos 200 insultos diferentes que el presidente ha emitido contra periodistas y medios de comunicación. Cada sábado, como digo, se configura lo que los organismos internacionales de derechos humanos llaman el discurso estigmatizante sobre periodistas y medios de comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Que los periodistas en este momento en el Ecuador son un blanco directo, han sido acusados de ser enemigos de la revolución. Muchos colegas han sido agredidos físicamente en la calle, en el ejercicio de su trabajo, simplemente por estar con el chaleco de prensa, por estar con una cámara haciendo alguna cobertura. Los periodistas de los medios privados tienen impedido acceder a los funcionarios públicos. El presidente de la República ordenó a sus ministros que no dieran entrevistas a los medios que él llama mercantilistas, es decir, medios de comunicación privados. No pueden acceder a las ruedas de prensa muchas veces, tienen que simplemente utilizar las imágenes de los medios estatales. Mientras esto pasa con los medios privados, el gobierno va consolidando un enorme monopolio de medios de comunicación a su servicio. Controla de forma directa, nosotros teníamos un registro de 22 medios de comunicación. En realidad nos hemos quedado muy cortos. Números de la misma Secretaría de Comunicación, es decir, del Ministerio de Comunicación de la Presidencia, señala que son 320 medios de comunicación que ellos llaman públicos que se han creado en estos años. De forma indirecta controla además la línea editorial de muchísimos medios privados en el país, vía publicidad oficial y vía el control de las frecuencias de radio y televisión. ¿Cómo opera esto? Bueno, los contratos de publicidad en el Ecuador son secretos, no son públicos, no constan, no se someten a los procesos de licitación. Entonces, lo que se hace es evidentemente favorecer a los medios amigos y desconocer o quitar la pauta a los medios más críticos. En este momento se puede decir que en el Ecuador solamente quedan 2 cadenas de televisión independientes de un universo de por lo menos 6 cadenas nacionales de televisión, quedan solamente 2 independientes, pero que están bajo presión directa. La una enjuiciada por el gobierno ecuatoriano y la otra justamente utilizando la renovación de la frecuencia como una forma de presión para que se impida a estos medios de comunicación asumir una línea más crítica. De hecho, en este momento, tal como nos describía Marianela hace un momento lo que sucede en Venezuela, en la televisión ecuatoriana ya no hay voces críticas. Básicamente subsisten 2 programas de entrevistas en las mañanas, que son los espacios en los cuales algún tipo de crítica se ejerce sobre el gobierno, pero nada más. La situación realmente es muy compleja. En pocos días más, un parlamento absolutamente afín al gobierno, el presidente Correa en este momento tiene 107 diputados de un universo de 136, es decir, controla más de las 2/3 partes, puede proceder a reformar la Constitución y aprobar todas las leyes de su programa. Han señalado que la primera ley que van a aprobar es la ley de comunicación, una ley que crea básicamente un consejo de regulación que puede intervenir en los contenidos de los medios de comunicación, en los contenidos incluso periodísticos, y puede sancionar a los medios de comunicación por esos contenidos. Este consejo de regulación además tiene una fuerte presencia del Ejecutivo entre sus miembros. Tenemos también en poco tiempo que se va a aprobar, porque así lo han señalado, han dicho que es una ley también emblemática para el proceso de revolución ciudadana, el nuevo Código Penal. Ahí se incluyen varios capítulos
donde se penaliza la opinión, pero especialmente llama la atención los delitos contra la majestad del poder y los delitos contra el Estado, contra los delitos contra el Estado. Ahí se configuran varias figuras penales que estarían haciendo muy complicado el ejercicio de opinión y del periodismo en el Ecuador. Nosotros, a ustedes, amigos peruanos, señores honorables diputados, pedimos el acompañamiento de la comunidad internacional, especialmente de los países hermanos. Los líderes políticos de nuestra América tienen que estar vigilantes de lo que sucede. La Carta Democrática de la OEA no se vulnera solo con golpes de Estado, sino también con graves vulneraciones a la independencia de la justicia y con un ejercicio del poder que asfixia la libertad de expresión que se materializa con la libertad de prensa. Pedimos además que Perú reitere su compromiso con el sistema interamericano de derechos humanos. El Ecuador ha iniciado una ofensiva desde hace algún tiempo en contra del sistema interamericano de derechos humanos, quiere reformar para debilitar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quiere eliminar la Relatoría Especial de Libertad de Expresión. La próxima semana o en pocos días en Antigua Guatemala vamos a ver un nuevo capítulo de esa ofensiva y por lo tanto los países democráticos de nuestra América tienen que estar muy atentos para defender el sistema interamericano de derechos humanos como hasta el momento ha sucedido, porque hay que decirlo, Perú ha sido un puntual, ha sido un baluarte de la defensa del sistema interamericano. Muchas gracias. Ahora le doy la palabra a los congresistas. Luis Iberia. Muy brevemente, porque aquí hemos venido a escuchar a César y a Marinela, a quienes le damos la bienvenida a este recinto de la democracia y particularmente a esta sala Gustavo Moyona, que lleva el nombre de alguien que fue senador, pero sobre todo fue un periodista que luchó hasta el último aliento por la libertad de prensa y de expresión en el Perú. Estamos evidentemente muy preocupados por lo que está ocurriendo en Venezuela, por lo que está ocurriendo en Ecuador. Estos procesos que algunos califican como las neodictaduras son nuevas formas de ejercer un mandato dictatorial. Cuando escuché la primera parte del video del señor Correa, me pareció que solamente le faltó agregar una frasecita: el Estado soy yo, porque él habla de que como jefe de Estado es el jefe de todo. Esta experiencia, estimados colegas, ya la hemos vivido en el Perú. Este proceso de neodictadura felizmente terminó hace ya varios años, pero tuvo las mismas características, solo que ahora se están refinando más en las experiencias que se están viviendo en nuestros países. Aquí también se controló el Poder Judicial, se controló el Ministerio Público, se controló el Tribunal Constitucional y se controló gran parte de la prensa, sin la necesidad de meterse a patadas a los medios de comunicación. Hay muchas formas de controlar la prensa. Una de ellas, poner billetes sobre la mesa, que es algo que lo vimos en videos, millones de dólares que formaban torres de la vergüenza y que eran pagados a los propietarios de los principales medios de comunicación. Otra fue la amenaza, el amedrentamiento, no solamente contra los dueños, sino contra los periodistas, que eran además insultados, perseguidos y amenazados a través de otra modalidad, la creación de medios de comunicación, la famosa prensa chicha, amarilla, que tuvo una trascendencia política muy importante en aquellos años que nos tocó vivir aquí en el Perú. Y también, por supuesto, cuando ya en ciertos medios no se podía apelar a estos recursos, y esa fue una experiencia que me tocó vivir directamente, entrar pues con tarjetas a una estación de televisión y tomar el control de la vida. Pero controlando la prensa, controlando la justicia, controlando los mecanismos de Contraloría, pues uno prácticamente está ejerciendo una dictadura. Y más aún si ya se tiene el control del Congreso, porque es más fácil tener mayoría congresal cuando todos los medios son monocordes y cuando todos los medios están defendiendo al régimen y atacando, como lo hemos visto ya directamente desde el propio presidente Correa y en Venezuela, inclusive a golpes y a patadas a los periodistas. Esto es una alerta para todos. Lo que está ocurriendo en estos países hermanos es alarmante, y quiero terminar señalando que justamente a raíz de la experiencia que se vivió en el Perú,
es que la Organización de Estados Americanos redactó la Carta Democrática Interamericana. Está escrita para este tipo de situaciones, pero parece que está guardada en un anaquel de la OEA y no se está aplicando. En ese sentido, reiterar nuestro llamado a la OEA, a los países, a nuestros estados, a nuestros gobiernos, para que asuman una actitud principista y defensa de la democracia y de la libertad de prensa, que es el pilar sustancial para un sistema democrático. Recordemos que la libertad de prensa no es algo que le pertenece a los periodistas, es un derecho de todos los ciudadanos para expresarse, para opinar y para recibir libre y ampliamente todo tipo de información. Entonces, mi solidaridad con ustedes y mis felicitaciones por estos informes tan importantes que creo yo tienen que ser destacados por nuestros colegas periodistas del país, y tenemos que, ante ello, tomar una actitud. No hay que quedarse con los brazos cruzados. Ya en el caso de Venezuela hemos constituido en el Perú una iniciativa llamada Amigos de Venezuela. Estamos haciendo activismo aquí en el país para que haya conciencia de lo que está ocurriendo y, por supuesto, para que nuestra palabra, si de algo sirve, llegue hasta el hermano pueblo de Venezuela que está luchando por su democracia, y lo mismo, por supuesto, a través de su colega, lo hago expresivo para nuestros hermanos del Ecuador y, por supuesto, para nuestros colegas periodistas. Muchas gracias. Y las palabras de Luis Carlos. Bueno, muy buenas tardes. Aquellas dictaduras que no son devotas y fusiles son las más difíciles de identificar. Así que Marinela, Balbi, para saludarlos, también Adriana para agradecerte, el señor Lucía que nos acompaña, porque primero, yo voy a tratar también de ser breve, pero veo dos aspectos importantes. El primero es la radiografía que nos han traído nuestros amigos hace unas semanas, si no son dos semanas y media, tres, en Panamá, en una reunión donde se evaluaba el problema justamente de estas dictaduras, no son dictaduras, tanto en Venezuela, en Ecuador, lo que pasa en Bolivia y lo que está pasando con los medios en Argentina. Hoy día están programando el clásico Boca River para ver cómo son esas dictaduras que no necesitan una bota, pero miren cómo van distorsionando y cómo van interfiriendo en los medios de comunicación. Y evaluamos lo que César nos ha presentado, porque obviamente Venezuela es un caso terrible, lamentable, desastroso, y que hasta ahora yo sigo indignado con la cobardía de los organismos internacionales que no toman las cartas de una vez que tienen que tomar. Me refiero a UNASUR directamente, y a la propia OEA, que creo que está lamentablemente mirando en la tribuna de hechos que son absolutamente claros y grotescos de intervención, porque no basta que haya una elección, como lo dice César, es verdad, hay un porcentaje fuerte que ha votado por el señor Correa, y a dado 107 parlamentarios de 136, me contaba el diputado de Ecuador en esta reunión que tuvimos varios parlamentarios latinoamericanos, y veíamos el riesgo que viene, pero claro, esa elección habría que ver si no es la misma elección que Maduro tuvo, es decir, con medios de comunicación copados, con intervención del poder electoral, poder judicial. Entonces, si eso es democracia, definitivamente también fue democracia en la época de Velasco, por los 90, ¿no? Esto lo veía además Lucho Ibérico, como uno de los que presentó uno de los videos. Y decía, voy a tratar de cerrarlo porque me vienen varias cosas a la mente, ¿no? Amigos de Venezuela, y ojalá que siga esto avanzando, como lo ha dicho Lucho Ibérico, se convoquen a más grupos de la sociedad civil, a partidos, y que no se excluya a nadie, porque los partidos que hoy día están en el Parlamento, y lo digo directamente, todos son democráticos, porque han participado del proceso y no ha habido ninguna manipulación. Así que los hechos que están censurados en el pasado tienen que ser claros, pero tampoco puede ser un tema que le ponga la X a cualquier grupo que quiera participar de defensa más bien de la democracia. En ese diagnóstico que nos han hecho ambos periodistas, no solamente está el tema del copamiento de los medios, no solamente está el tema de la limitación de la información, no solamente está el tema de la intimidación, incluso que ya es un tema de acusaciones donde se acusa a periodistas y claro, un poder judicial totalmente copado, difícilmente hay un Estado de Derecho en el que pueda defenderse, sino también están estas prácticas antidemocráticas que se perciben. Aprovecho de decir, nos contaba Marinela el caso de la pelea que hubo en la Asamblea Nacional, que le llaman así en Venezuela, ¿no? Y que nos han contado nuestros diputados, y ya me lo había dicho antes, las cámaras miraban hacia el techo mientras golpeaban a los congresistas de oposición,
nos decía que allá no entran las cámaras, en España tampoco entran las cámaras a las comisiones de debate. Y quien habla, y creo que por algo estamos acá los tres parlamentarios y todos los políticos somos unos defensores acérrimos de la libertad de prensa, y creo que eso hay que defenderlo con nuestra vida, la libertad, la democracia. Pero eso es un ejemplo que nos da, miren cómo hay límites a la libertad de información en otros lugares. Y esto es un consejo que espero que lo tomen bien los periodistas que están aquí presentes. Primero, me hubiera gustado ver más cámaras de televisión. Y segundo, esa libertad hay que aprovecharla, hay que usarla bien, en favor de la democracia, en favor de fortalecer las instituciones democráticas. Yo detesto cuando dicen monolongos, es parte de la libertad, me parece una falta de respeto, pero es parte de la libertad. Y la incapacidad de las juntas directivas de los diferentes congresos de no reunirse con los medios de comunicación y ponerse de acuerdo, autorregularse en cómo se sanciona rápidamente a cada sinvergüenza que entra a la política y cómo los medios cuidan también de no lesionar a las instituciones, sino generalizar. Claro, si acá hay libertad de que los medios puedan entrar a la asamblea, a las comisiones, no es para sacarle la foto a un pobrecista que puede bostezar porque después de 6 horas uno está cansado, porque eso lesiona también la democracia. Entonces, lo que quiero con estos amigos es ver cómo debemos aprovechar esa libertad que tenemos en bien de las instituciones y en bien de la democracia y no llegar a como han llegado a otros países. Yo tengo una inquietud que se la dejo para que me la puedan contestar. ¿Cómo se gesta eso? Porque claro, hoy día nosotros vemos lo que hay en Venezuela y esto es atroz, vemos lo que hay en Ecuador y esto es atroz. Pero eso se gestó no de la noche a la mañana, esto se gestó poco a poco. Creo que eso no ayuda a la familia, al luto de la familia, no ayuda a la generación de valores y por último no ayuda a las labores de investigación que viene haciendo la Policía Nacional. Presidente Humala criticando a los medios de comunicación con el video de la notaría Paino después del terrible asesinato. ¿Cómo se gesta? ¿Cómo un gobierno dictador que violenta los derechos ciudadanos y la libertad de prensa en Venezuela, en Ecuador y como lo hace en Argentina, tiene un organismo tributario que aplasta y destroza a los medios para romperle su libertad y destrozar y finalmente terminar quitándole los medios de comunicación? ¿No se gesta como una tsunami que tiene las facultades que le hemos dado en este país? O sea, me interesa preguntarles eso porque a veces cuando no son botas y rifles está muy escondido y no nos vamos dando cuenta cómo va pasando cada paso, despacito, de a poco, y después viene la noche y después viene, que claro, poco al poder electoral, poco al poder judicial, se gesta como un procurador que dispara cuando quiere y cuando no quiere políticamente no lo hace. O sea, no tenemos ya, me pregunto, no quiero que obviamente no los quiero llevar a una situación incómoda de opinar de la política interna, y creo que está clarísimo para los periodistas que están acá, que me hubiera gustado que estén los otros canales, lo que estoy tratando de decir, pero sí saber cómo se llega a eso, cómo vamos llegando a tener un organismo, repito, tributario que puede hacer lo que hace en Venezuela, lo que hace en Ecuador. ¿Cómo podemos tener en Ecuador a parlamentarios que ya no hay inmunidad parlamentaria, por juiciarlos de frente, los denuncian, los meten presos? Ya van 2, 3. ¿Cómo podemos llegar a empezar a manejar la programación de los medios de comunicación? Cómo hoy día el Estado, dictador de Venezuela, sea a través de su gobierno central, su gobierno regional, de sus municipios que son parte de la dictadura chavista, cómo son los que más plata ponen en los medios de comunicación. Tal vez se prohibió publicidad privada, con su pretexto de comidas y cosas así. Tal vez se está hablando de que el 30% de los contenidos tiene que ser producción nacional. Se confunde la obligación con la promoción de las cosas nacionales. Yo creo que, en primer lugar, para ir terminando, la radiografía que hay en nuestros países avergüenza que tengamos organismos internacionales con una cobardía enorme, porque si lo que no vemos uno de verdad escucha a Mañanera o ve el video que nos han traído para ver a Correa y uno dice, y nadie reacciona y acá no pasa nada. O sea, termina siendo una anécdota lo que le pasa al señor Lanarte en Argentina nada más. Cambiaron el clásico y se ríe. Acá no hay que permitirlo. Acá estamos permitiendo varias cosas. Entonces, amigos, para terminar, esa radiografía se gestó de alguna forma. Me gustaría saber cuáles han sido, cómo llegamos a que tengan semejante situación del poder. Y lo segundo, estamos advertidos. Me sumo a Lucho Iberico. La solidaridad, además creo que Amigos de Venezuela demuestra
de partidos como el APRA, el PPC, Alianza por el Progreso, todos, incluso el Fujimorismo, todos los partidos que hoy día están en el Perú democrático de hoy, han abierto su puerta a los diputados venezolanos, a la oposición venezolana, y no vamos a parar hasta que se restablezca la democracia. Y eso nos muestra que también con los medios de comunicación, y fundamentalmente con los medios de comunicación, porque más allá de mi crítica sutil al mal o buen uso a veces de la libertad, y me refiero con la institución exclusiva del Parlamento, es algo en que por más que yo pueda discrepar con medios que tienen otra tendencia, nosotros no podemos permitir que el Estado avasalle la libertad de información, que empieza no solo en los medios, sino en qué se puede pasar en un comercial, qué se puede pasar en una información, en un texto, etc. Y termina siendo medio de comunicación. Y lo otro está en relación a la que nosotros tenemos las puertas abiertas, con la solidaridad que ha hecho Lucho Iberico, pero además para accionar. Por lo menos quien habla, quien representa el PPC, un partido democrático, que cree absolutamente en las libertades, que es de nuestro derecho, y estoy seguro que mi colega, por ejemplo, ya Lucho Iberico, seguro que se muestra, listos también para accionar, porque más allá de solidarizarse, creo que necesitamos accionar, y acá en el Perú debemos empezar nosotros también a tener las cosas bien claras, con respeto, con tranquilidad, con serenidad, pero muy alertas y muy atentos a ver cómo está la fotografía en otros países a la cual no deberíamos llegar nunca. Muchas gracias, Adriana. Quiero agradecer a INIS, a su persona también, a Ricardo Lucera, aquí presente, por esta iniciativa de permitir que los políticos, parlamentarios, que también son conocidos periodistas peruanos, podamos adquirir un poco más de conocimiento sobre dos realidades importantísimas que además han estado presentes en las últimas 2 o 3 semanas en el candelero interno peruano. Hemos tenido un debate profundo sobre el tema de las relaciones con Venezuela y con Ecuador, que han significado cambios en nuestras representaciones diplomáticas, tanto en Caracas como en Quito y viceversa. Y creo que ha sido bastante revelador de cómo este tipo de modelo, que en América Latina tiene ya una presencia que va a cumplir una década y que promete tener 2, 3 o varias décadas más, porque modelos autoritarios, reeleccionistas no sueltan el poder, ellos parten de la máxima que el poder no se negocia ni se entrega, el poder se mantiene. Y obviamente la pregunta del colega ecuatoriano es si probablemente vaya a haber un nuevo mandato de Correa, va a haber, no cabe la menor duda, y lo mismo sucederá con quienes quieran hacerlo. Porque la lógica de ese tipo de gobiernos es que si salen del gobierno, entonces les cae el guayo, les cae de todo. Entonces la única manera de mantener en impunidad todos los casos que ellos saben que han cometido es mantenerlos en el poder. De manera que estamos frente a un tema de carácter político, son modelos de carácter político que en América Latina se vinieron imponiendo primero con un lenguaje muy revolucionario, muy popular, que requiere mucha connotación social, que gusta mucho, que además es visto bien por sectores intelectuales importantes en Europa y en los Estados Unidos, y genera todo un ambiente de que en realidad las revoluciones se tienen que defender en lo interno de las agresiones del externo, ¿no? Ese tema es el tema con el cual Cuba, por ejemplo, ya tiene 50 años. O sea, en Cuba no hay democracia, ni hay libertades, ni hay menos libertad de prensa, porque el imperialismo la agrede, ¿cierto? Entonces, para defender del imperialismo tengo que violar los derechos humanos de mi población, porque si dejo espacios abiertos, entonces la burguesía se va a aprovechar y va a eliminar este espacio revolucionario que estamos generando. Bueno, ese mismo esquema tiene variaciones, como bien lo han señalado los colegas congresistas, que pintan de democráticas porque hacen procesos electorales. Pero hacer procesos electorales creo que debe ser una de las cosas que más duda genera en algunos sectores, en el sentido de si se trata o no se trata de una democracia. Yo recuerdo que el año 93 un grupo de políticos, estando o no estando en el Parlamento, fuimos a los Estados Unidos a denunciar el golpe de Estado del Perú el 5 de abril del año 92. Y lo que nos decían los asesores de los senadores, los mismos senadores, era bueno, pero de acuerdo a las encuestas, Fujimori tiene mucha aceptación, ¿no? O sea, como diciendo, ¿qué tanto ustedes vienen y reclaman que haya un golpe de Estado si el pueblo lo apoya? En realidad no había ni elecciones, eran solo por encuestas, ¿no? Las primeras elecciones se tuvo que enfrentar Fujimori
le dieron 37%, ya obviamente manejadas para las elecciones de un congreso, que eran la mitad de lo que le decían las encuestas que tenían, más de 60, 70, 80%, y hasta ahora sí me repiten que el pueblo apoyó con 80%. Entonces, ¿cómo no van a decir esos mismos senadores, esos mismos asesores del mundo desarrollado, que en Ecuador y en Venezuela hay democracia? Porque ahí, cada había procesos electorales, lo que han ganado pues como 60% de los votos. Chávez ganó 2 o 3 veces, perdió un referéndum y ganaba cuando quería. Y además Jimmy Carter, los organismos internacionales de supervisión, no encuentran elementos como para decir que había fraude, voto electrónico o lo que fuera, pero no hay. Entonces dicen, si el pueblo se apoya, entonces es democracia, todo vale. Pero es que la democracia no es ir a votar, ese es el tema. La democracia es un sistema de convivencia entre los ciudadanos por los cuales el Estado respeta los derechos de los ciudadanos mediante un proceso de Estado de Derecho y constitucional. Entonces la diferencia que siempre se tiene que mencionar, casi como haciendo docencia, es que el que haya obtenido votos no le da derecho a que pueda pisotear derechos fundamentales, es un tema de fondo. Pero creo que hay que repetirlo mucho, porque yo noto que en sectores, reitero, intelectuales o políticos del mundo, digamos, que sí tienen una libertad de prensa como los Estados Unidos y Europa, hay cierta visión de soslayo y un poco de eurocentrismo, de considerar que como se trata de gobiernos que tienen un lenguaje de izquierda, entonces pueden ser pasados por agua tibia, ¿no? Y creo que las autocracias hay que denunciarlas como derecho de izquierda, y aquí todavía existe mucha visión tuerta de las cosas de acuerdo a la conciencia o el color con el que la persona tiene. En segundo lugar, creo que en lo que toca al caso de países como el nuestro, como el Perú, agradeciendo las expresiones que han tenido nuestros invitados latinoamericanos de encontrar que hay un ambiente democrático en nuestro país, es cierto, y es un ambiente que hay que cuidarlo, pero es porque nosotros hemos ya tenido la experiencia, y la hemos tenido muchos años antes. Yo recuerdo que en la época del general Velasco, todo el mundo sabía que Venezuela era una democracia. En Ecuador no, en Ecuador también había un gobierno militar, y entonces había como siempre una situación de parangón. Aquí, el año 74, los militares tomaron todos los periódicos así a la diablo, ¿no? Con tropas en cada redacción y poniendo un director, o sea, lo más burdo posible. Y esa experiencia llevó a que en los 80 hubiera una reversión completa y hubo una libertad de prensa amplísima en los 80, en la que empezaron a proliferar todo tipo de medios, amarillos, policiales, etc. Y entonces se generó una sensación como que ya el tema de la prensa en el Perú tiene cierta visión sagrada, como tocarlo de nuevo es muy complicado. Y Fujimori se cuidó de hacerlo de manera muy sutil, es decir, con los mecanismos que hemos escuchado de parte de ustedes, ¿no? O sea, tratar de someter a los anunciantes, tratar de inducir con anuncios del Estado para que sean más proclives, y después, ya cuando estaba buscando su tercera reelección, medios de comunicación específicos que atacaran a los líderes de la oposición. Todo eso se le cayó. De manera que, nuevamente, también ese capítulo parecido al que se vive en Venezuela y en Ecuador, también lo hemos tenido en el Perú en los 90. Entonces, esos dos modelos creo que todavía están impregnados en el corazón peruano, pero hay efectivamente lugar. En provincias, en nuestro país, el ejercicio de la prensa es mucho más complicado. Los gobiernos regionales allí, sin mucha vigilancia, ejercen un control mucho más duro contra los medios de prensa, sobre todo radios. La supeditación mediante los anuncios de las líneas editoriales es moneda corriente en las provincias de nuestro país. Y en el Perú también, en Lima, mucho, pero digamos, un poco más complicado. La presencia de los medios nacionales en el Perú ahora tiene, yo diría, menos dimensión que antes, porque hay mucha prensa en la provincia. Uno puede ir aquí a una ciudad mediana como Huacho, que queda bastante cerca, y hace una conferencia de prensa y les aseguro que es mucho más rica que de acá. Los 15 canales de televisión, programas y todo ahí. Y hay bastante pugnacidad. Pero también los gobiernos regionales, las alcaldías mandan bastante sobre esto. De manera que creo que, agradeciendo este concepto de que en el Perú tenemos este espíritu y este aire de libertad de prensa, también que sirva lo que ustedes nos están trayendo de
examen para darnos cuenta que los modelos autoritarios son los que tenemos. O sea, muchos se preguntaban, ¿cómo se terminó esto? Bueno, se terminó con una estructura política que entró en crisis y fue suplantada por modelos en donde había gran presencia de caudillismo, y esos caudillismos lograban imponer un criterio de revolución completa, de cambio total de estructuras, de mano dura, y que se va a enfrentar las cosas, y entonces eso tiene popularidad en situaciones de crisis. Y entonces tenemos, diríamos, 4 gobiernos emblemáticos en ese tema, ¿no? Que son Venezuela, Ecuador, Bolivia y Argentina, que si no hubiese, digamos, sucedido mayor, o no fuese a suceder mayor contingencia, tengan ustedes la seguridad que esos modelos van a continuar mientras sus propias soluciones no puedan vencer. Se acaba también de inaugurar ya y aprobar la posibilidad del Tribunal Constitucional Boliviano de que Evo Morales pueda ir hacia una nueva elección. Y así será, y así será. Y obviamente en Bolivia también la libertad de prensa está cercenada. En el caso argentino, lo señalaba Lucho, pero es más, o sea, no es que Boca y River van a jugar un clásico a la hora del programa de la nada, sino que Boca y River van a jugar todos los domingos contra quien fuera a las 9 de la noche. Todos los domingos. Un domingo juega River y otro domingo juega Boca, por disposición del gobierno, no porque incluso los presidentes de los clubes se han opuesto. Pero ha sido el gobierno el que ha obligado a que eso sea, porque mediante una triquiñuela han adquirido los derechos, o sea, todo un enjuague de carácter financiero, entonces ahora el gobierno es prácticamente dueño de esos mismos. Tema que acá en el Perú está empezando a vislumbrarse con un proyecto de ley que se aprobó en la Comisión de Educación este jueves, porque como los clubes también están intervenidos, van a terminar en manos de quien mencionaba, nacional. Entonces ahí puede haber también algún asomo de imitar ese tipo de cosas. Ahora, el programa de la Nata en Argentina está poniendo pues contra la pared a la siguiente Argentina. Entonces deben estar en un estado muy grande de desesperación, pero estoy seguro que la Nata tendrá la suficiente capacidad de enfrentar, cambiar de horario, lo que fuera, pero yo creo que la gente de todas maneras lo va a seguir. En nuestro país, diríamos que la televisión y los medios de comunicación escritas en Lima tienen absoluta libertad. Hay incluso tendencias distintas que pueden ser escogidas. Las relaciones con el poder central son relaciones, diríamos, de altibajos. Los ministros peruanos hablan muy poco, el presidente de la República menos, y se ha convertido en una costumbre del jefe de Estado y la primera dama comenzar soltando una frase y después decir, hasta ahí nomás, ¿cómo se da cuenta? ¿No? Ya no hay ninguna pregunta, de esto no se habla bien. Y eso entonces está generando una situación en la que el ciudadano común y corriente va sintiendo que no hay una empatía, digamos, de información entre el Estado y lo que le corresponde a él recibir como ciudadano. La prensa es el medio que traslada al ciudadano el derecho que tiene el ciudadano de exigirle a la autoridad que ha elegido que rinda cuenta todos los días de lo que está haciendo. Ese es el tema. Entonces, cuando la autoridad dice, no quiero, entonces está cercenando, velando, recortando un derecho fundamental del ciudadano que el medio de comunicación se lo permite. Son todas esas lecciones que creo que pueden servir para que nosotros aprendamos en ello y puedan ustedes contar con nuestra solidaridad. En realidad, les avisó los días de lucha, van a continuar los días de lucha sin duda. Creo que es la única manera de poder enfrentar esta cosa. Es una lucha que tiene que ser con el campo más abierto posible, es decir, se tiene que hacer sumatoria de todo tipo de sectores, con los cuales incluso se puede tener discrepancia, pero que en este tema van a tener unidad, para armar grandes frentes de unidad en favor de la democracia y en favor de los estados de derecho. Porque si no, la verdad es que el horizonte es bastante complicado. El reciente caso de un audio que ha soltado el diputado García, ¿no?, en Venezuela, muestra un estado interno de deterioro muy grande al interior del gobierno venezolano, pero eso los va a llevar a tratar de amalgamarse al ver el peligro de que se haya quedado en evidencia esa situación. Entonces, lo más probable es que para poder amalgamarse acudan a más represión, no tiene otra lógica. Entonces, puede haber ahí un cierto peligro inmediato que ya se está viendo con este tema de la abolición y todo eso, que estoy seguro que IPIS mantendrá en alerta y nos comunicará respecto para que nosotros podamos formular todas las denuncias que correspondan y en lo poco que podamos hacer desde acá, seguir ayudando a la libertad de prensa en los países. Muchas gracias.
Gracias, congresista Federico Alameda y Mulder, por permitirnos usar este espacio para exponer esta situación que realmente